Hola, hola, saludos a todos los bolivianos y a toda la gente que nos ve fuera de Bolivia, gracias al internet y en todo el mundo. Vamos a hablar hoy día de un tema muy interesante y muy complicado que se ha presentado en el panorama nacional, que es que el Tribunal Constitucional avala la reelección del presidente Evo Morales para el proceso electoral de 2019. ¿No? A ver, vamos a rescatar la noticia que transmite Herbol Digital. Dice: Tribunal Constitucional habilita a Evo para la repostulación. El Tribunal Constitucional Plurinacional habilitó a Evo Morales para repostularse al cargo de presidente sin límite de periodos. La sentencia de 4 de 2017 también beneficia a las autoridades electas, vicepresidentes, asambleístas nacionales y departamentales, concejales, alcaldes y gobernadores. Curiosamente, la mayoría son opositores, quienes también podrán volver a postularse. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Macario Laor Cortés, indicó que el tribunal adoptó por privilegiar la aplicación del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o también llamada Pacto de San José. Dicho artículo dispone que la repostulación a cargos políticos se puede reglamentar por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Además, el argumento de ese texto del Pacto de San José no menciona la cantidad de reelecciones como motivo de restricción a la candidatura, y el Tribunal Constitucional Plurinacional dio la razón al partido gobernante. En ese sentido, el tribunal determinó aplicar con preferencia el artículo 23 del Pacto de San José, por encima de los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Constitución, los cuales restringen a una reelección de las autoridades elegidas por voto popular. Asimismo, el Tribunal Constitucional decidió declarar inconstitucionales los textos de la ley del régimen electoral que disponen que las autoridades solo pueden ser reelegidas por una sola vez de manera continua. Cortés aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional fue aprobada por unanimidad de los magistrados, ¿no? Y ahí nos muestran una fotografía del documento y la conferencia de prensa. Hay que tocar este tema con mucha delicadeza, porque no es solamente una decisión del Tribunal Constitucional, sino que esto demuestra una vez más el fracaso de la oposición nacional, el fracaso político, material y legal de la oposición nacional. ¿A qué me refiero con oposición? A los partidos políticos con representación parlamentaria, diputados, asambleístas, senadores, concejales, cualquier tipo de representación política, ¿no? En alcaldías y gobernaciones, y obviamente en la presencia de líderes nacionales con visión presidencial. Las estructuras orgánicas del país en términos de oposición han fracasado. Ese es el resultado de esta decisión. O sea, esta decisión del Tribunal Constitucional demuestra el fracaso real de la oposición boliviana. Previamente hay que recordarles a todos cómo se logró la constitución política del Estado, ¿no? Porque hay muchos argumentos de parte de la oposición que están hablando acerca de la violación a la Constitución. Antes de hablar de una violación a la Constitución y las leyes de Bolivia, primero hay que leer la Constitución y las leyes de Bolivia. En ninguna parte de la Constitución boliviana dice que esto no puede hacerse. En ninguna parte de la Constitución boliviana actual, como alguna vez hubo en algunas anteriores, donde se especificaba muy claramente cómo debería realizarse los cambios en los artículos de la Constitución, ahora ya no hay esa forma. No hay ningún freno para poder hacer ningún tipo o cualquier tipo de cambio dentro de la Constitución. Esta Constitución política del Estado actualmente en Bolivia es de carácter socialista y ha sido redactada a medida del gobierno con la complicidad de Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y todos los asambleístas, todos los constituyentes de la oposición que estuvieron ahí presentes en ese momento. La memoria es frágil, no se olviden de los errores que se cometieron al aceptar este proceso constituyente, donde han cambiado la constitución política del Estado, de una constitución que ya era mala, de una constitución que era socialdemócrata. Ahora tenemos una constitución socialista, y con absoluta certeza el gobierno nacional va a avanzar hacia una constitución comunista como lo está haciendo en Venezuela. No se sorprendan. No se dejen engañar por los opositores que no tienen la
honestidad intelectual de decirnos claramente de que este es un gobierno socialista al que apoyan indirectamente y en algunos casos hasta directamente. Aquí tenemos dos problemas fundamentales, ¿no? Que la Constitución, tal cual como está hoy día, no tiene ningún candado legal para poder evitar hacer lo que está haciendo el gobierno. No hay forma de evitarlo. Y han encontrado una forma bastante grotesca, por cierto, podrían haber encontrado otras mejores. Podrían haber empezado con un plebiscito, perdón, con una decisión del Congreso, o pasarla después a un referéndum, como pasó. Ellos han hecho primero el referéndum y después no se atrevieron a hacer el cambio por el Congreso, sino que lo mandaron al Tribunal Constitucional con un artículo sumamente absurdo, bastante subjetivo además, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema en realidad son dos. De que la oposición boliviana insiste en defender una constitución mal hecha, insiste en tener una constitución, en aportar a una constitución que tiene sangre en las manos, ¿no? Una constitución bañada de sangre, con la sangre de los bolivianos, con la sangre de gente de Chuquisaca, de Sucre particularmente, ¿no? Porque la constitución le costó sangre al gobierno y nos hemos olvidado de esto. Nos hemos olvidado de que esta constitución no representa una forma de gobierno en democracia, no representa una forma de gobierno con los valores del liberalismo, no los representa. Le pedimos a un gobierno socialista que respete la democracia, cuando en realidad este proceso está en contra de la democracia, por definición. Es un tema de epistemología. El socialismo está en contra de todo proceso democrático occidental como lo conocemos y como nos gustaría tener. Porque los valores fundamentales de la democracia boliviana, que son un gobierno limitado, un gobierno equilibrado, una división de poderes, ¿no? Una independencia real de los poderes del Estado, una real respeto a la propiedad privada y real respeto a las acciones individuales del ser humano, de los bolivianos que vivimos en el territorio, donde se respete la justicia y la ley por encima de cualquier privilegio, son valores del liberalismo, no son valores del socialismo. Al socialismo le vale 3 carajos todo esto. Entonces no le podemos pedir a un gobierno socialista que tenga valores de derecha. Por favor, hay que ser muy ingenuos. Pero claro, como Tuto Quiroga, como Samuel de Medina, como Luis Revilla, como el señor Costas, como José María Leyes, son socialistas deslactosados, no les conviene cambiar el modelo porque estarían yendo en contra de sus intereses. El primer elemento de la decisión del Tribunal Constitucional es que no solamente el presidente puede reelegirse, sino pueden reelegirse diputados, senadores, concejales, asambleístas, alcaldes y gobernadores. Ah, caramba, qué bonito. Qué bonito. Entonces son cómplices, pues, porque no se han enfrentado a esta resolución. No han hecho amparos, no han presentado decisiones, no han presentado impugnaciones, no han hecho nada en términos legales para ir en contra de esa decisión. No hay nada realmente objetivo presentado en el Tribunal Constitucional por parte de la oposición que impida que esto pueda pasar. No hay argumentos, no se han sumado al proceso, porque no les convenía. Porque les conviene a estos señores reelegirse también junto al presidente. Entonces tenemos un grupo de politiqueros que está utilizando cualquier ardid constitucional, legal, no justo, ni como dicen esta famosa palabra que está de moda últimamente, legítimo. A ver, señores, dejemos la inocencia. La legitimidad no es un valor de ningún tipo en términos electorales. No tiene valor. No hay forma de ser legítimo. Hay que ser legal. Y si la ley está mal hecha, pues luchemos contra la ley que está mal hecha. Porque de nada nos sirve decir, no, este gobierno es ilegítimo, los magistrados son ilegítimos, esta decisión del Congreso, del Tribunal Constitucional es ilegítima. No. Es perfectamente legal.
¿Y ahora dónde están esos abogados famosos que nos van a decir, no, que se está violando la Constitución? No, no, señores, no se está violando. Me he matado leyendo la Constitución de tapa a tapa 20 veces, es poco. No hay en ninguna parte algo que diga claramente, en términos jurídicos, que el gobierno no puede hacer lo que está haciendo. No dice. No hay forma. Así que parémosla con eso de que está violando la Constitución. Porque para empezar, una persona de derecha, un liberal, no puede defender una Constitución manchada de sangre, no puede defender una Constitución que viola la vida de los ciudadanos, no puede defender una Constitución que viola la libertad de los ciudadanos en términos reales, físicos, económicos, políticos y de toda índole, porque eso viola, y no puede defender una Constitución que viola fundamentalmente el principio de propiedad privada, el derecho a la propiedad privada. Esta Constitución viola todos los principios del liberalismo, por lo tanto, está violando todos los principios de la democracia moderna occidental con la que supuestamente nos gustaría tener. Ese es el pequeño detalle de lo que está pasando. No se extrañen, señores, de que el gobierno haga eso, porque es perfectamente legal. Que sea ilegítimo y inmoral, eso es otro tema de debate. ¿Saben por qué es otro tema de debate? Porque el problema no es que Evo Morales se reelija. Ya lo sabemos. ¿Qué decían los opositores? Que están impidiendo que haya pluralidad en los candidatos, que haya renovación en la candidatura presidencial. A ver un ratito. O sea, Tuto es del MAS, Samuel es del MAS, Rubén Costas es del MAS, Carlos Mesa es del MAS, yo soy del MAS, usted es del MAS. No. Por lo tanto, no me interesa si Evo Morales se presenta 1000 veces, porque no es mi partido, no es mi candidato, no me representa. Yo quiero otro partido, otro candidato. Yo no quiero tampoco a Samuel de la Medina, porque tampoco es de mi agrado, no me representa, ni ideológicamente, ni de ninguna forma. Con Tuto Quiroga yo he tenido la desgraciada oportunidad de poder trabajar para la Senaturía de La Paz. Y lo que me he encontrado es que es un tipo pusilánime, que no le interesa el país, no le interesa su propio pellejo, y no construye nada alrededor de una estructura política, porque no le conviene. Porque lo que él quiere también es representar al socialismo moderado. No, no me representa. No me representa a Luis Revilla, que no tiene idea de lo que está haciendo. Ha destruido una ciudad, nos llena de impuestos, nos llena de desastres, igual que el alcalde de Cochabamba, José Reyes, igual que el alcalde de Tarija, igual que el alcalde y gobernador de Tarija también, y el gobernador de Santa Cruz. O sea, ¿qué tenemos al frente? ¿Por quién vamos a trabajar duro, esforzarnos y convocar a la ciudadanía para que no vote por Evo Morales? Usted, querido amigo, ¿va a ir a trabajar por Samuel? Yo por Tuto jamás en la vida lo volveré a hacer. Y no trabajaría ni con Adrián Oliva, no, porque lo conozco bien, no trabajaría con él. No trabajaría con Rubén Costas, no trabajaría, ¿con quién? Pues no hay forma. El problema no es el gobierno. El problema no es que se haya reelegido o se vaya a reelegir o vaya a recandidatear a Evo Morales por el infinito y por los siglos de los siglos. El problema es qué tenemos al frente. El problema somos nosotros. El problema es la gente que está avalando esta Constitución, que nos viene a decir que la Constitución está siendo violada, o sea, que quiere defender una Constitución socialista, que quiere defender sus privilegios, claro, porque le conviene, porque resulta que también pueden ser reelectos los alcaldes, gobernadores, diputados y senadores y concejales de la oposición. Ah, caramba, qué interesante. O sea, estamos en manos de una clase política que no quiere cambiar el modelo, solo quiere cambiar de personas. Entonces, no nos sorprenda, no seamos ingenuos. No nos sorprenda decir que, no, es que la democracia se ha caído, estamos destruyendo. La democracia ya se murió. El momento en que Bolivia ha avalado la Constitución política de 2009, la democracia en Bolivia ha muerto, porque así lo dice la ley. Estamos como en la guerra de las galaxias, ¿no? O sea, hemos perdido la libertad en medio de aplausos y vítores. Eso hemos hecho.
Eso hemos hecho en Bolivia. No hay democracia desde 2009. Y muchos lo hemos tenido que entender a la mala, ¿no? Porque estamos pensando que todavía hay opciones, que el Tribunal Constitucional no debería fallar. A ver, un ratito, ¿quién ha elegido este Tribunal Constitucional? ¿Bajo qué leyes, además? No se olviden que todo lo que hizo Hitler y los nacionalsocialistas alemanes ha sido perfectamente legal. No se olviden, señores, que todas las normativas y todos los procesos que hizo el MNR entre 1952 y 1964 fue perfectamente legal. Que nos hayan llenado de violencia, de muertos, de campos de concentración, de violación a la propiedad privada, de violación física a las mujeres y de todo eso, bueno, ese es el resultado, pues, de ese proceso. Que el Producto Interno Bruto de Bolivia haya caído casi en 36% durante el gobierno del MNR, ese es, pues, el resultado de nuestras decisiones. Que el Producto Interno Bruto de Bolivia va a caer en más del 25% cuando venga la crisis que este gobierno está ocasionando, pues va a ser producto de nuestras decisiones. Y reitero, no me sorprende. No me sorprende que el gobierno haya hecho lo que está haciendo. No me sorprende, era obvio. ¿Que lo podía haber hecho mejor, más elegante, más bonito? Seguro que sí. Pero pregúntenle si le importa al gobierno. El gobierno va a seguir. Muchos opositores dicen, no, el gobierno está preocupado, el gobierno está desesperado. Señores, hoy día en Palacio debe haber fiesta. Hoy día en Palacio debe haber la fiesta. Regalos, felicitaciones, abrazos y besos. Eso debe haber en Palacio de Gobierno hoy día. Les estará valiendo un rábano lo que piense la oposición. ¿Acaso mañana van a salir millones de personas a las plazas bolivianas a decir que eso estaba mal? No. Porque para empezar muchos perderían su pega, ¿no? Y esto entre paréntesis quiero recordarles que todo funcionario público depende del partido de gobierno, punto final. No hay otra forma. Se quejan inclusive de que van obligados a... No, tienen que ir pues obligados. Porque para eso están. Porque casi el 70% de los cargos que tienen en las empresas del Estado, en las oficinas públicas, no deberían existir. Por lo tanto, tienen que ir a defender su cargo. ¿Ustedes creen que estos ciudadanos en el futuro van a votar por gente como nosotros que les va a decir, señores, ¿saben qué? La aduana se va a cerrar, o sea que todos los que están trabajando en la aduana se van a ir a sus casas, van a tener que buscarse la vida en un trabajo serio y de verdad productivo en la empresa privada? ¿Ah? Que el 70% de los que están trabajando en impuestos internos se va a ir a su casa, que todas las empresas del Estado van a cerrarse y van a estar desempleados. ¿Ustedes creen que van a apoyarme? Sí, son los primeros enemigos que tenemos, los que reciben pega del gobierno sin sabiendo que no produce nada. Entonces, ahí tenemos un hecho real que se ha consolidado de la manera más torpe posible. Podría haberlo hecho mejor. Pero reitero, ese no es el problema es la oposición. Y ahora avanzamos al siguiente paso, los magistrados. Entonces el gobierno, sabiendo que está el presidente ya listo para la reelección, los gobernadores, alcaldes, opositores también están felices por la decisión, porque van a poder volverse a postular. Entonces, ¿quién los va a defender? ¿No? El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Lo que tenemos que hacer, estimados amigos, es empezar a cambiar la oposición. Ese es el problema. El problema no es el gobierno, el problema es la oposición. Esta oposición que defiende una constitución prostituida y llena de sangre, que defiende un proceso político de acuerdo a su ideología, ¿no? Una oposición que no hace nada jurídicamente para enfrentar las decisiones del Tribunal Constitucional ni las decisiones de este gobierno en términos de aumentar y agrandar el mandato del presidente. No lo hace. No le da la gana.
porque seguro deben saber, pero no lo hacen. Entonces el problema no es ese, es esta oposición prostituida que nos manda a votar nulo en un proceso electoral que ellos han fracasado. O sea, este proceso electoral de los magistrados va a ser el fracaso rotundo de la oposición boliviana. La victoria del voto nulo va a ser el fracaso más grande de la oposición boliviana. Eso es lo que está pasando. Porque este proceso nunca debió llevarse adelante sin haber pedido una auditoría al padrón electoral, sin haberle puesto las condiciones diferentes para el proceso electoral, porque no puede ser el Congreso quien defina la preselección de candidatos. No puede, eso rompe los principios del derecho y los principios de la democracia. No puede el Congreso, por un tema de principio, elegir a los precandidatos de nada. Mañana va a elegir a los precandidatos de diputados, de senadores, de lo que fuera. Entonces le está quitando al ciudadano la posibilidad de elegir a alguien. ¿Qué ha hecho la oposición? Nada. Ha sido parte cómplice de las comisiones y comités y de la plenaria de la Asamblea, donde se ha votado y se ha elegido y se ha seleccionado a los candidatos. Su sola presencia ha avalado ese proceso. O sea, primero que no ha pedido padrón. Segundo, que ha avalado todo el proceso con su presencia. Con su estúpida presencia en los comités, en las comisiones, gritando como cualquier loco en el mercado, pero sabiendo que su presencia estaba avalando el proceso y que digan lo que digan iba a quedar siempre en minoría. Entonces hay que ser estúpido para hacer eso. Y tercero, todos los buenos abogados que tiene el país no les ha dado la gana de presentarse en este proceso. No les ha dado la gana de presentarse en este proceso. ¿Por qué? Porque su prestigio y su honor y no sé qué, ya pues. O sea, ¿qué vale más? ¿El futuro de tus hijos? ¿El futuro de la justicia de este país? ¿O tu prestigio y tu honor? Que de poco te va a valer mañana, cuando los abogados sin prestigio y sin honor, que sean los nuevos magistrados del país, te metan preso. Eso es lo que va a pasar. Entonces, los abogados buenos del país nos han puesto en indefensión. Imagínense si hubieran presentado 1,000 o 2,000 candidaturas, 100 o 200 candidatos de cada colegio de profesionales de Bolivia, de las universidades, grandes leguleyos que no saben ni siquiera redactar un memorial. Y otros abogados famosos que se la pasan criticando al gobierno, pero no se presentan al poder, a las elecciones. Que de paso está mal, ¿no? O sea, el proceso electoral no debería haberse dado nunca. Ha sido un error muy grande. Que en el pasado se cuoteaban, es verdad, también era legal, pero era mucho mejor. ¿Saben por qué era mejor? Porque por muy adenista, menerista, midista o lo que fuera, estaban sentados ahí negociando los cargos, de donde, por cierto, gracias al apoyo de Tuto Quiroga, llegó Eduardo Rodríguez Belcé, por cierto, ¿no? No hay que olvidarse de esos pequeños detalles, que era gran abogado, gran magistrado, ¿no? Eduardo Rodríguez Belcé, que apoya al proceso de cambio. ¡Qué pendejo! Que le han salvado el cuello de un caso de los misiles. ¿No? ¿Saben qué pasaba con eso? Que la DEN, el MNR y el MIL tenían que poner al mejor abogado posible. Aunque no sea de su partido, ojo. En cambio, el día, ¿a quién tenemos? A gente que parece que está concursando para ser presidente del colegio de los padres de familia del colegio de sus hijos. ¿Han visto los argumentos de estos candidatos? Entonces, no tenemos por quién votar. El proceso se va a llevar adelante.
el voto nulo o el voto blanco no tiene ningún valor real en el conteo de votos, y la oposición insiste en llevarnos a votar. O sea, nos van a violar a todos con nuestro consentimiento. Por lo tanto, deja de ser una violación, ¿no ven? Ese es el pequeño detalle. La oposición va a demostrar el día de la elección a los magistrados su fracaso. La victoria del voto nulo va a ser el fracaso de la oposición. Porque luego de eso, ¿qué? ¿Nos vamos a sentir más orgullosos, más felices, más contentos de que este proceso es ilegítimo? Este proceso será ilegítimo, pero va a ser legal. Y vamos a tener un magistrado con 10.000 votos, con 20.000 votos, con 30.000 votos, ¿no es cierto? John Hurtado nos pregunta, ¿con esta resolución es necesario un tribunal constitucional en Bolivia? Pues ¿qué salida hay? También me pone ahí. No, no hay pues salida ya, está fregado todo. O sea, somos el Titanic y los de la oposición están tocando el violín y ya sabemos que nos vamos a estrellar. No hay forma de arreglar esto. No hay manera. La única forma es que a corto plazo cambiemos de oposición. Por eso les convoco, queridos amigos, a que dejemos de apoyar a Samuel, a Tuto, a Rubén, a Revilla. Ya basta. Ya basta. ¿Acaso Samuel Doria Medina le dijo al presidente, usted no puede candidatar por lo que fuera, y yo también voy a dejar la candidatura de mi partido? ¿Eso dijo Samuel? Samuel en algún momento dijo que ya no va a ser candidato a la reelección presidencial. ¿Tuto dijo lo mismo? ¿Revilla ya no va a ser candidato a alcalde de La Paz? ¿Ah? Rubén Costas, Percy Fernández, ¿ya no van a ser candidatos? Entonces el tema es bien complicado. O sea, ya estamos fregados, estamos en el Titanic. Vamos a ir rumbo al iceberg y no hay vuelta. No hay salida, ya. Porque la oposición ha fracasado. Y lo único que hace la oposición boliviana hoy día es tocar, como esos músicos famosos en la cubierta del Titanic, que tocaron hasta el último minuto. Esa es la oposición boliviana. Sabiendo que deberían haber cambiado la ruta, haber hecho todo lo legalmente posible para evitar que este proceso electoral se dé, para evitar que el Tribunal Constitucional avale al presidente Evo Morales, y no lo han hecho, porque les conviene. Mientras estemos con las cosas así, ellos van a seguir siendo los gobernadores, los alcaldes, los diputados y los senadores y los candidatos eternos a la presidencia de partidos políticos que nunca le van a ganar a Evo Morales, incluyendo Carlos Mesa. Por supuesto que sí. Porque además Carlos Mesa siempre ha sido cómplice de este gobierno. Y el cómplice más conveniente, porque hay gente cojuda que cree realmente que Carlos Mesa es una alternativa a Evo Morales. Porque además debe ser muy racista, ¿no? Porque no hay diferencia ideológica al respecto, solo que este señor usa traje y corbata y habla mucho mejor que el presidente Evo Morales. Entonces, ¿qué es eso? Es racismo. No le encuentro otra justificación para apoyar al señor Mesa. Y además, probablemente le dé de nuevo el poder a Evo Morales después de su mandato, si es que ganara y si es que no renunciara nunca. Bueno, pero alguien me dijo alguna vez, esto es lo mejor que puede pasar, es una forma muy egoísta, por cierto, ¿no? Porque como liberales, como gente de derecha, como gente que piensa diferente, como gente que está tratando de hacer otras cosas nuevas en el país, nos conviene que la oposición pues fracase. Claro, con mucho pesar, ¿no? Porque ojalá fuera pues que solo la oposición fracase y ellos tengan el problema. No, lo malo es que el país entero va a fracasar. Porque este gobierno nos está llevando a una expansión crediticia que ya no tiene
salir. La crisis que va a venir después de esta expansión crediticia es muy dura, ¿no? Y obviamente, si la oposición no tiene conocimiento de la economía del libre mercado, no tiene conocimiento de términos económicos de la escuela austriaca, no tiene conocimiento de las formas del capitalismo del libre mercado, no tiene conocimiento de los temas importantes, como la banca monetaria, el Banco Central y otros temas, que los va a seguir manteniendo, que nos va a seguir exprimiendo de impuestos y de sanciones y de restricciones, independientemente de quién sea el gobierno, ¿no? Entonces, obviamente, no vamos a salir de la crisis. La única diferencia que tenemos con Venezuela son 6 o 7 años, por cierto. No es una diferencia de forma, es una diferencia, perdón, no es una diferencia de fondo, es una diferencia de forma, es una diferencia de tiempo. Porque el gobierno de Bolivia está haciendo exactamente lo mismo que ha hecho Hugo Chávez y Maduro hace 6 o 7 años. Y si ven la prensa de Venezuela, hace 6 o 7 años era jauja, ¿no? Qué buen gobierno, qué bien, la maravilla. Entonces, estamos en la misma, porque el problema no es de que me caiga mal o que no me gusten los indiecitos o que no sé qué. No, no es un tema de racismo esto. Es más, yo siempre digo, tengo varios amigos, buenos amigos en el MAS, que eran diputados. Algunos de los ministros me conocen, pero ese no es el punto. El problema es su modelo, que es un fracaso. El modelo económico del gobierno es un fracaso, porque te engorda y luego revientas. Y eso ya ha pasado en Bolivia por lo menos 3 veces en los últimos 60 años. Así que no es nada nuevo. Y en el mundo pasa cada día, en muchos países. Así que el problema, estimados amigos, no es el gobierno. El problema es la oposición. Así que hay que construir una alternativa. De gente que tenga clara la idea, de gente que tenga clara la ideología, de gente que tenga muy claro cuáles son los problemas que vamos a enfrentar cuando la burbuja de expansión crediticia se reviente. Ahorita estamos viviendo de prestado, estamos viviendo de deuda, de inflación, de emisión monetaria sin respaldo, de deuda interna, de deuda externa, de créditos y proyectos de una burbuja de expansión crediticia que está en los libros, así de triste es nuestra realidad. Entonces, todo ello implica que estamos siendo en el Titanic, los opositores siguen tocando la música en el puente y no tenemos salida. Entonces, el presidente se va a reelegir, va a ser candidato de nuevo. Seguramente, probablemente cambien al vicepresidente. A mí me da lo mismo porque yo no soy de este gobierno, no me interesa este gobierno. Yo no soy militante del MAS, que elijan al candidato que les dé la gana. Yo me voy a preocupar por presentar una candidatura y apoyar una candidatura diferente a los opositores que ahora tenemos. La unidad, por si acaso alguien pone por ahí siempre, la unidad, es que es tiempo de que se unan los opositores. No, los opositores ya están unidos, todos están unidos en la misma idea, son socialistas también. Ya están unidos en esas ideas. Por lo tanto, no vamos a salir de ahí. Lo que tenemos que hacer es entender claramente de que hay que construir una alternativa para el 2019. Probablemente no ganemos, pero si ya vamos a tener algunos diputados y tal vez algún senador, vamos a poder plantearle al país una alternativa diferente desde el escenario donde se debe hacer política, que es en el Parlamento. A ver, dice, según tu análisis, ¿quién o quiénes deberían ser los líderes de oposición comunes a las elecciones de 2019? Dice Marcelo Oviedo Lascano. Perdón. Yo creo que este momento es un momento estrictamente ideológico. Por lo tanto, el mejor líder para hacer frente al gobierno, para representar una alternativa real al país, no es una persona en sí misma,
sino son ideas e ideología. O sea, para mí, cualquier candidato a la presidencia de Bolivia que sea de derecha, claramente definido y declarado, que plantee el capitalismo de libre mercado como propuesta electoral, es el mejor candidato de la oposición. Y puedo ser yo, puede ser cualquiera de los que están en el equipo, cualquier persona que tenga las ganas de serlo, no interesa. Esta es la ventaja de la derecha. No necesitamos un caudillo, no necesitamos un líder, necesitamos una idea. Y el mejor expositor de esa idea que sea nuestro candidato. Y a ese le vamos a apoyar alma, vida y corazón. Así saquemos 5 diputados. Porque si no empezamos ahora, vamos a estar con esta oposición cometiendo error tras error durante los próximos 20 años y Evo Morales y el movimiento al socialismo seguirá siendo gobierno, así estemos con la mierda del cuello, como está pasando en Venezuela, y no es un invento mío. En Venezuela la oposición ha ganado el Parlamento y no ha hecho nada. Nada. Y ahora están fregados de nuevo porque le han dado la posibilidad al presidente de instalar una constitución ya no socialista, sino comunista. Ellos están avanzando. Hay que leer un poco más. Les invito a los opositores a que empiecen a leer un poco más, a que aprendan teorías económicas, pero de verdad, a que entiendan cuál es el modelo socialista. Hay gente que critica al gobierno y ni siquiera sabe y ni ha leído el manifiesto comunista, donde está claramente establecido el plan de gobierno, no solamente de este gobierno. El manifiesto comunista ha sido el plan de gobierno del MNR, ha sido el plan de gobierno del MIL, ha sido el plan de gobierno de casi todos los partidos de Bolivia desde 1938. Y no han cumplido. Ojo, por eso estamos jodidos. No se dejar la ingenuidad, por favor. O sea, hoy día entendemos que la única salida es ideológica. De gente, ya basta de criticar al gobierno, que sabemos que es corrupto, sabemos que tiene ligación con el narcotráfico, sabemos un montón de cosas. ¿Y de qué nos sirve si nosotros no tenemos las respuestas a los problemas de la gente? Que no son la corrupción, que no son el narcotráfico. Los problemas de la gente son empleo, la posibilidad real de emprender en empresas, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de tener una salud digna y una educación mejor. Pero eso no se va a hacer con socialismo. Es imposible hacer con socialismo. Entonces, esos son los escenarios en los que nos presentamos ahora. Bueno, recapitulemos, señores. La constitución política del Estado boliviana es una constitución socialista, manchada de sangre, que no prohíbe en ninguna parte lo que está haciendo el gobierno en estos momentos. Porque está diseñada a medida del gobierno, con la complicidad de Carlos Mesa, con la complicidad de Samuel de Medina, con la complicidad de Tuto Quiroga, que lo hicieron en el pasado. Y que ahora no han tenido la capacidad de presentar ninguna forma de defensa de los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional, ni ante el Tribunal Electoral, ni ante ninguna instancia para evitar que Evo Morales sea candidato de nuevo y para evitar que se puedan elegir magistrados mediante el voto dirigido por el gobierno. Entonces, yo creo que va a ganar el voto nulo, pero de nada nos va a servir. Es una victoria pírrica que nos va a costar más de lo que creemos haber ganado. Bien, queridos amigos, esta es una transmisión especial. Les digo, y acuérdense de que la victoria del voto nulo no va a significar en absoluto ningún cambio en la justicia boliviana. Y que la oposición formal que hoy día tenemos no va a utilizar esos resultados bajo ningún punto de vista en términos legales y jurídicos para poder evitar que se nombren a los magistrados. Los magistrados se van a nombrar, los magistrados van a ser electos, así sea con 5 votos. Entonces yo creo, y les pido por favor, que empecemos a buscar una alternativa diferente a la oposición boliviana
porque lo que hasta ahora ha demostrado es que es cómplice y concubina de este proceso, de este gobierno, de este régimen. Así que, bueno, pues los festejos en Palacio y nosotros aquí mascándonos las orejas porque no sabemos qué hacer, porque la oposición nos ha dejado en indefensión. Así que es una pena la calidad de diputados y senadores que tenemos hoy día. Nosotros, cuando nos tocó ser parlamentarios, a la generación, no éramos tampoco buenos. Nos faltaba mucha experiencia. Nos faltaba estudiar, nos faltaba leer. No creo que esa sea una excusa. Pero los de ahora no tienen ninguna excusa. Porque muchos de ellos han empezado con nosotros. Muchos de ellos ya estaban antes. Muchos de ellos tienen mucha experiencia y deberían haber tenido una salida mejor, más inteligente y más honesta para los problemas que hoy día están planteando. Y me parece realmente una cosa muy desvergonzada que ahora se crean los paladines del voto nulo, porque ese voto nulo no nos va a servir para nada. Es una victoria pírrica la que vamos a lograr. Bien, señores, muchísimas gracias por todo y nos vemos hasta una próxima oportunidad.